seguramente también automovilistas que escucharán pues este arranque de volanteo que el día de hoy, por acuerdo de la Cámara de Diputados y obviamente en coordinación con el PRD a nivel estatal y a nivel nacional, hemos emprendido una campaña de difusión de lo que significa las 27 regresiones que se encuentran plasmadas en la reforma laboral que ha presentado el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados. Se encuentra con nosotros la compañera Leti Varela, secretaria de Finanzas del PRD estatal, el compañero Alejandro Sánchez Camacho, él es diputado local, nuestro presidente Manuel Oropesa, presidente del PRD a nivel estatal, nuestro diputado federal, secretario de la Comisión del Distrito Federal, Agustín Guerrero, él está aquí. También se encuentran con nosotros compañeros del Sindicato Único de Telefonistas, Manuel Álvarez, secretario de Organización, Germán Salazar de Prensa, en representación del diputado federal Hernández Juárez, Francisco Hernández Juárez, que obviamente se suma también a través del sindicato a esta gran labor que hemos decidido los diputados federales en coordinación con el partido llevar a cabo. Y es que es muy importante este arranque de volanteo que se va a hacer en las 16 delegaciones. Ahorita en un momento más el presidente del partido lo va a dar a conocer, pero lo más importante también es que se va a hacer en todos los estados de la República. Los diputados federales van a estar en los estados también sacando brigadas con volanteo para que la gente esté enterada de lo que significan estos 27 puntos de regresión. Necesitamos mayor comunicación con la ciudadanía de ver el riesgo que representa. Y estos son los volantes que se van a repartir, como lo tienen los diputados, el presidente del partido, se van a repartir en toda la República Mexicana, precisamente para dar a conocer. Y obviamente nuestra propuesta, en una de ellos, México necesita empleo. El PRD propone garantizar un trabajo digno y bien remunerado a jóvenes, mujeres y hombres en nuestro país. También México necesita empleo. El modelo económico actual del gobierno de Felipe Calderón y la propuesta de reforma del PRI solo van a propiciar más explotación, subempleo y la anulación de los derechos laborales de los jóvenes en el país. No solamente de los jóvenes, esta iniciativa de reforma que presenta el PRI y el PAN afecta a todos los sectores de la población, afecta a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres, en las juntas de conciliación, arbitraje también, si de por sí los procesos actuales son muy complicados, con esta reforma los procesos en la junta de conciliación va a ser muchísimo más difícil el poder presentar pruebas, el poder sacar un buen proceso en estas juntas. En cuanto a las mujeres, estas leyes son completamente misóginas y no van hacia una perspectiva de género, porque siguen pidiendo el certificado de gravidez, es decir, si estás o no embarazada para que te puedan contratar o no, y una serie de reformas que decimos que son sumamente peligrosas y que por tanto hay que poner en alerta a la población. Por eso, ponerla en alerta es hacer un volanteo, que la gente conozca realmente el fondo que está detrás de todas estas iniciativas que primero presentó el PAN, y que después el PRI retomó en párrafos prácticamente iguales, en donde la hora la quieren pagar en 7.25 centavos. Y obviamente el outsourcing, tratarlo de legalizar, pero nosotros vemos que sería pues la explotación del trabajador, y que los modelos son muy diferentes a los modelos, por ejemplo, de Estados Unidos, que quieren replicarlo aquí, pero la situación social, económica, política es completamente diferente la de Estados Unidos a la de México. Así es que ayer el PRI en la Cámara de Diputados
hizo una conferencia de prensa para decir que ya no se va a aprobar esta iniciativa en este periodo. Nosotros queremos exigirle al Partido Revolucionario Institucional que lo presente por escrito, que no solamente en una conferencia de prensa, porque finalmente las iniciativas están en la Cámara de Diputados, siguen latentes, hay un riesgo inminente que se puedan aprobar y que obviamente las han bajado porque políticamente y electoralmente no les conviene por el proceso del Estado de México. Y decir que los diputados federales junto con el PRD estaremos atentos a que precisamente no se legisle una situación tan regresiva para el país. Le doy la palabra a nuestro compañero Manuel Oropesa, que es presidente del PRD estatal. De diversas delegaciones que hoy nos acompañan, al presidente y a los integrantes de la dirección del PRD en Azcapotzalco. También está aquí nuestro secretario general del PRD en Milpalta, dirigentes del PRD de Venustiano Carranza, a nuestra compañera dirigente sindical, Carmen Servín, que también nos acompaña el día de hoy. Siempre ha existido entre el PRI y el PAN, los dos partidos de la derecha, para llevar a cabo las reformas estructurales. Esta reforma laboral es parte, lo hemos venido denunciando, de este paquete de reformas. Muy buenos días. Hace un mes el PRI presentó su reforma empresarial, porque no podríamos llamarle una reforma laboral a una iniciativa que va en contra de los derechos de los trabajadores de nuestro país. Y los primeros que salieron a celebrar la iniciativa que presentó el PRI fue el Consejo Coordinador Empresarial, diciendo que era muy buena iniciativa y que eso iba a modernizar, a actualizar las relaciones laborales. Entonces es muy sospechoso que ningún sindicato, ningún trabajador, ningún abogado laborista haya opinado favorable a la iniciativa del PRI, y salieron los empresarios con matracas y globos a celebrarla. Y la segunda voz que dijo que era una gran iniciativa era la voz de Felipe Calderón. Y entonces, pues ya nos hizo pensar muy mal sobre esa iniciativa. Además, el PRI anunció hace un mes que este era el tema de temas, que era el único tema que le interesaba sacar en este periodo ordinario de la Cámara de Diputados que acaba el 30 de abril. Y 2 veces intentaron un albazo, como acostumbra el PRI, convocando a medianoche a una sesión, nada más para los suyos, y amanecer con que ya se había aprobado en la Comisión de Trabajo. Nuestros compañeros del movimiento, los diputados del PRD, los diputados del PT, de Convergencia, que están en la Comisión Laboral, la Comisión del Trabajo, se pusieron vivos e impidieron en 2 ocasiones que se diera este albazo legislativo. Si no, ya estaríamos hablando de otra cosa. Ya el PRI se hubiera salido con la suya y ahorita se estarían lamentando muchos trabajadores en el país. Por eso es muy importante para nosotros poder informar a la gente del contenido, porque el 99% de los mexicanos y el 99% de los trabajadores no sabe el contenido de la iniciativa del PRI, que es la misma iniciativa que la del PAN. Nadie sabe en qué consiste esa contrarreforma. Y se han ido por temas muy secundarios, pero lo más importante, que tiene que ver con fortalecer los derechos de los trabajadores, están totalmente negados en la iniciativa del PRI. Aquí ya Manuel Oropesa, Leticia Quesada han explicado parte importante de en lo que consiste esta contrarreforma, pero nosotros decimos que en nuestro país no necesitamos reformar las leyes para que las cosas estén mejor, para que las cosas estén mejor. Lo que necesitamos es que se cumpla lo que ya está en la ley. Porque hoy el artículo 123 constitucional, que establece las garantías en materia de trabajo, dice que todos los mexicanos tienen que tener un trabajo digno, un salario remunerador, apropiado, justo, suficiente para vivir con dignidad. Y los salarios en México son salarios de hambre. No se cumple la Constitución.
¿Para qué queremos una reforma en ese tema si lo que queremos es que se cumpla lo que ya está ahí en la letra? Y el PRI no solamente no quiere que se cumpla eso, sino que ahora propone bajar el sueldo de los trabajadores a 7 pesos la hora, a contratar por hora, ya ni siquiera por jornada laboral o un contrato de un mes, de 30 días, de 60 días, de 90 días o contratos anuales, sino quiere, que eso es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional, contratación libre, individual, personal, por hora. Y como en nuestro país tenemos tanta pobreza y tanto desempleo, pues lo que sobra es gente que aún por una hora para llevar algo a la casa, pues estaría dispuesto a contratar. Pero esos son salarios de hambre, eso es abusar de la dignidad de los mexicanos. Por eso nosotros hemos presentado una propuesta en materia laboral que va a fortalecer los derechos de los trabajadores. Primero, que se respete lo que ya está en la Constitución, es decir, salario digno. Segundo, condiciones dignas de vida de los trabajadores, con acceso a los programas de vivienda, a los programas de salud. Se privatizó el ISSSTE y se privatizaron las pensiones en el Seguro Social. Y hoy no hay una garantía en el retiro de los trabajadores. Bueno, estamos planteando que se garantice un proceso de pensión como estaba antes en la Constitución. Estamos planteando, pensando en ir para adelante y no ir para atrás como el PRI, a que si Calderón prometió que iba a ser el sexenio del empleo y no pudo, pues por lo menos que sea serio y que se implemente un programa de cobertura de desempleo, un seguro de desempleo, como ya hay en muchos lugares del mundo, y que aquí en la Ciudad de México justamente un gobierno responsable pues procura que el desempleo no se convierta en un conflicto social, que no se vuelva un motivo de desesperación de la gente, porque nos ha crecido la delincuencia, y un elemento para que la violencia, la inseguridad, la delincuencia crezca es porque la gente no tiene opciones de una vida digna, y entonces pues se van por el camino fácil y el camino equivocado de la violencia y de la delincuencia. Muchos jóvenes, ya hay que ver los reportes que están presentándose todos los días en los diarios, delincuentes ahora, son jóvenes entre 16, 17, 20 años. Se nos están llenando las cárceles de jóvenes. Y entonces se tiene que hacer algo. Y si no hay capacidad de generar empleo, porque no es una varita mágica, Calderón pensó que nomás con el discurso iba a ser suficiente, pues hay que tener políticas sociales de contención al desempleo. Y una política social, pues es un seguro de desempleo, que sí hay manera. Porque en este país lo que sobra es riqueza. Aquí, este país es muy rico. Tenemos muchos pobres, pero es un país muy rico. Tenemos en la lista de los 10 personas más ricas del mundo a 5 mexicanos. Tenemos al hombre más rico del mundo. ¿Cómo se explica que haya el hombre más rico del mundo en nuestro país? Pues porque tenemos 50 millones de gente que apenas vive al día, que sobrevive. Y entonces, lo que a muchos, a 50 millones les falta, a uno les sobra. ¿Por qué? Porque se ha permitido la concentración de toda esa riqueza. Y ahí está Cemex, y ahí hay muchas otras empresas que además ni siquiera pagan impuestos. Entonces necesitamos una política de redistribución del ingreso, de redistribución de la riqueza. Y eso no lo plantea la propuesta del PRI. La propuesta del PRI fue hecha por los empresarios, fue consensada con los empresarios, y en la medida en que no lo pudieron sacar en un albazo, y nos hemos dado a la tarea de informar, incluso hemos ido nosotros a informar a los sindicatos del PRI, porque son tan gandallas los priistas que ni siquiera a sus propios sindicatos les habían informado de qué se trataba esta reforma. Entonces fuimos ya poco a poco informándoles, y pues se espantaron. Dijeron, no, a ver, ¿qué es esto? O sea, están presentando una iniciativa que va en contra de los intereses de los trabajadores y de los sindicatos que supuestamente ellos representan. Y entonces, ayer el PRI dio una señal de que la cosa ya no estaba caminando, que no lo iban a poder sacar. Eso les quedó claro, de que los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional no íbamos a permitir que lo sacaran en fast track y lo sacaran sin que nadie se diera cuenta y sin discusión. Eso no lo íbamos a permitir. Ya habíamos alertado de que en caso necesario de que el PRI insistiera en llevarlo al Pleno
de la Cámara a presentar esta contrarreforma sin consenso, sin respaldo, íbamos a tomar cualquier medida para impedir que se aprobara esa contrarreforma empresarial. Pero también el PRI ya se quebró, ya hizo agua adentro. Diversos representantes del Congreso del Trabajo, de la CTM, de la CROC, están cuestionando a los diputados del PRI en la Cámara porque no los consultaron y porque ya se dieron cuenta que esa reforma pues es a favor de los empresarios y no de los trabajadores. Y particularmente en el Estado de México, la CTM del Estado de México ayer hizo un pronunciamiento con Francisco Rojas pidiéndole de que si esa reforma se aprobaba como estaba, el PRI iba a perder las elecciones de julio frente a Alejandro Encinas. Ya tenían un estudio donde los trabajadores estaban ya reflexionando en que esto iba a costarle electoralmente al PRI. Y entonces ayer, en una reunión que tuvieron aquí en Insurgentes, en la oficina del PRI, acordaron darse un tiempo. No quieren reconocer que ya fracasaron. El PRI guarda las formas y dice que va a hacer una consulta. ¿Y por qué no la hizo antes? ¿Por qué no cuando la presentó dijo, a ver, ahí está mi propuesta, vamos a hacer una convocatoria a foros, a consultas, a eventos, que la gente venga, opine, que los trabajadores nos digan si es buena, es mala, qué le quitamos, qué le ponemos? ¿Por qué convocan ahora un mes después? Pues porque ya fracasaron, porque ya no pudieron hacer su albazo y no va a salir esa reforma. No vamos a bajar la guardia, como han dicho aquí nuestros compañeros. Vamos a tener que seguir informando porque uno ve los noticieros, particularmente en la televisión, y no sale nada. O sea, no se desmenuzan las propuestas. Nomás se dice, el PRI presentó su propuesta de reforma laboral. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los avances? Nada, nadie sabe nada. Entonces, necesitamos hacer eventos como este en todas las delegaciones para informar a la gente cuál es el contenido, tanto de la propuesta empresarial del PRI como de la propuesta laboral del PRD y del movimiento, para que la gente pueda comparar, contrastar. Y entonces cuando se convoca a la gente, si sabes que esto está mal, pues la gente sepa. Y si se le habla con la verdad, si se le habla de frente, la gente entiende y respalda. Esa es la fuerza de nuestro movimiento, que siempre hablamos con la verdad. Y que aunque nos cuesta mucho trabajo difundir nuestras ideas, nuestra manera de pensar, ahí estamos todos. Miles de capitalinos, pero también muchos compañeros en todo el país, hacemos este esfuerzo de volantear, de entregar casa por casa una información para que la gente vaya tomando conciencia, se vaya dando cuenta de la situación. No nos vamos a confiar, porque así mismo dijo el PRI, no va a subir el IVA, y a la primera que nos dimos la vuelta, ¡paz! Ahí está, subió del 15 al 16%. Entonces, no son de fiar. Si dicen que no van a presentar la reforma laboral, allá que se los crea su abuelita, pero nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a mantenernos en alerta. Mañana va Andrés Manuel, como aquí ha comentado Manuel Oropesa, va Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, lo vamos a recibir con mucho entusiasmo. No queremos ya sonar las campanas de victoria, no es el momento todavía, pero sí es evidente que las intenciones que tenía el PRI hace un mes ya no son las mismas, que ha sido derrotado en este primer intento, pero que lo van a seguir insistiendo, porque es un mandato de los empresarios para apoyar a Peña Nieto, y ese es el otro asunto. O sea, quien está atrás de esta reforma son los empresarios que como condición a Peña Nieto es, sáquenme esa reforma, y vamos a tener todo el apoyo para ti, y puedes pensar bien para el 2012. Y evidentemente pues no vamos a permitir que esa jugarreta del PRI y del PAN avance. Entonces vamos a continuar con esta labor de información en todas las colonias, en todas las delegaciones, para que la gente sepa que nosotros somos un proyecto distinto, diferente, y que no hay que confiar en el PRI y en el PAN. Confiaron en Calderón y ahí está el desempleo. Confiaron en el PRI y ahí está el IVA. Entonces no se vale después quejarse. Si uno se confía así a la primera, ¿no? Después no se vale quejarse. Entonces, tenemos tiempo para seguir informando y vamos a parar esta contrarreforma empresarial, porque es una contrarreforma que va en contra de los intereses de la inmensa mayoría de los trabajadores del país y de sus familias, que somos todos nosotros. Muchas gracias, compañeros y compañeros. Cámara de Diputados, que obviamente si se vota sería un retroceso
conocer en qué consiste esta reforma que quieren llevar a cabo. Gracias. Te puedes ir acercando ya hacia ¿no? ¿De la otra vez? Sí, por favor. Pues mejor espérenme, mañana vamos a estar ahí, va a ser en la Cámara de Diputados a las 11. Vamos a, justamente en la Cámara Laboral, vaya a ingresar a las 11 de la mañana. Si tiene que ingresar, vamos a esperar. Gracias. Ah, sí, pero les da México. Terminamos el estado. Muy bien, gracias. Saludos ya a la hermana de los. Buenas tardes, queremos informar sobre la propuesta del PRIAN en materia laboral para estar informados y saber cuál es la del partido. ¿Qué tal que mañana vamos a ir a la Cámara de Diputados a las 11 de la mañana? Tal vez.